Hola amigos de Terapias Marinas, su amigo Carlos Martínez. Bueno, por fin les voy a hacer el video que tanto les he prometido, ¿no? Para explicarles cómo es que el miedo produce enfermedades respiratorias. Y pues el problema de hacer este video es que precisamente la gran mayoría de las personas desconoce lo que son las leyes biológicas del doctor Hammer, que prácticamente es una manera científica de ver la medicina real, que tira prácticamente todos los conceptos de medicina que conocemos. Pero te permite entender por qué suceden las enfermedades. Y en este caso, necesito explicarlo de tal manera que no sea tan enredoso y que sea fácil de entender. Pero quiero que sepas que si lo estás viendo por el canal de YouTube, te recomiendo que veas un video que hice, por ahí debe estar, en mi canal. Uno que habla sobre lo que son las gripes, asmas, alergias y problemas respiratorios. Eh, Ahí me enfoco directamente en lo que son en las leyes más en base. Y hablo sobre moléculas redox, que es agua de mar. ¿Sí? Te recomiendo que lo veas. Y también ahí tengo otros videos, por ejemplo, cáncer de mama, y muchos de otros problemas de enfermedades en el cual logras entender cómo sucede la enfermedad en una forma muy científica y entender cómo enferma uno y cómo sana uno automáticamente, ¿no? Más sin embargo, este video va a tocar pues varios temas diferentes. Por ejemplo, ¿por qué se dio la enfermedad en Hunan, en la comunidad china? Y ojo, escuchen, no digo en China, digo en Wuhan, porque has de saber que pegó la epidemia ahí, no en todo China. Eso es bien importante entenderlo. Hay otro video que hice sobre cómo se llevan cómo se hicieron ¿cómo se dice? Las cuarentenas, ¿no? Cómo se hizo la cuarentena en Hunan, cómo se está haciendo en Europa y cómo se está haciendo en México, para que entendamos en realidad por qué no está funcionando en Europa y por qué funcionó en China, en controlarla nomás en esa sección donde estaba el problema. No hubo necesidad de hacer la cuarentena general, solamente lo hicieron en esa ciudad y lograron controlarla, ¿no? Pero ya están esos videos ahí en mi canal. Pero si estás en Facebook, en la parte donde dice buscar, ponle terapias marinas y ahí te va a pedir que te pidas darte de alta. Yo te doy de alta y vas a ver la información ahí luego. Ahí puse el video que hice hace como 3 años cuando tenía un grupo que les estaba enseñando. En ese video está muy interesante porque en la plática, en las pláticas que tenía, surgieron varios ejemplos, ¿no? Sobre todo de asma, ¿sí? Que simplemente son bronquios. Si te das cuenta, el problema en Hunan fue de bronquitis, o sea, neumonía. Una bronquitis es un problema respiratorio en los bronquios que se complica con el riñón. Y incluso en el video que hablo sobre asmas, alergias y gripes, hablo sobre eso, ¿sí? Cómo se complican cuando hay lo que nosotros llamamos un síndrome de tubos colectores. Eh, y ahí debió haber quedado nomás en China. El problema nomás debió haber ocurrido en China, no en China, en Hunan, ni siquiera en el resto de China. Pero entonces, ¿por qué se dio a nivel general, ahorita a nivel mundial? Porque cuando logran entender que fue el miedo lo que provocó que esto surgiera, y hay un área política que se quiso aprovechar para aprovechar lo que ocurrió en China para crear pánico y así derrumbar la economía. O sea, habían que justificar muchas cosas y se aprovechó para generar pánico, miedo, y de esa manera, esa parte también la voy a explicar en este video. Vamos a dividirla como en tres partes, por eso va a ser un poco largo. El por qué se dio el problema en Hunan y que no debió haber afectado para nada en ninguna otra parte. Cómo políticamente se aprovechó eso para crear pánico y hacer muchas cosas que realmente nunca hubieran sucedido si no hubiera pánico. Pero desgraciadamente, al generar pánico, miedo, se generó una pandemia.
¿sí? Tengo que utilizar unas palabras un poquito escondidas porque parece que YouTube está cancelando muchas palabracitas el algoritmo, ¿no? Entonces, cosa de que corriera por todo el mundo no fue lo que ocurrió en Hunan, pero sí fue el miedo que nos metieron. El miedo tremendo que nos han metido es el causante de todo este tipo de problemas. Miren, a veces que ahorita aquí en Mexicali, yo soy de Mexicali, Baja California, y veo que mucha gente anda con el bozal, lo que es la máscara, ¿no? Cada vez que veo una persona con la máscara, yo digo, pobrecito, no sabe lo que le espera. ¿Por qué digo yo eso? Porque, miren, los doctores nos han dicho una y otra vez que la mascarilla no sirve absolutamente para nada. Solamente que la persona estuviera enferma se usaría para que no estuviera esparciendo la saliva. Al que está enfermo para que no estuviera esparciendo. Para el que no hace el hecho de estar usando mascarilla, no le sirve absolutamente para nada. Mas, sin embargo, cuando tú ves que el montón de gente anda con eso, no porque está enferma, es porque le tiene miedo, ya está paniqueado, ya está asustado. ¿Me explico? Esa persona va a ser una víctima de los problemas respiratorios. ¿Sí? Y ahorita te voy a ir explicando, conforme vayas viendo el video, vas a ir entendiendo a lo que me refiero. ¿Sí? Ahora, este video que estoy haciendo no es para generar pánico, es al contrario, es para liberarte del pánico. ¿Sí? Mira, por ejemplo, esa persona que anda asustada, no es lo mismo que solo haya vivido ese miedo una semana o dos, y aún así va a tener problemas respiratorios, ¿sí? Pero también le voy a dar un secreto de cómo recuperarte muy rápido, ¿ok? Con el agua de mar es increíble, ¿sí? Y puede ser hasta gratis si vas a la colectas al mar. Eh, repetía, no es lo mismo que salgas del miedo en 2 semanas a que salgas del miedo después de 2, 3 meses. O sea, la fase de recuperación, lo que es la crisis curativa de un miedo de 3 meses, prácticamente te va a tirar en cama. O sea, vas a vivirlo muy fuerte a comparación de que si fuera de 2 semanas. Por eso es importante que se dé a entender, te logre sacar ese pánico y de ahí, pues recibir lo que venga. ¿Me explico? Pero va a ser más corto. Y al final de cuentas te voy a enseñar cómo usar el agua de mar para los problemas respiratorios. Te recuperas rapidísimo, ¿sí? Incluso a los viejitos y todo eso, ¿no? Entonces, vamos a dividir el video en 3 partes, ¿no? Pero es un solo video, no es que te lo voy a poner en 3 diferentes, en una sola corrida, por eso va a ser un poco largo este video. Pero la intención es quitarte el pánico, que comprendas por qué y darte una herramienta de recuperación. ¿Ok? Entonces, miren, yo manejo agua de mar, yo vivo en Mexicali, yo la vendo, ¿sí me explico? Tengo clientes que se empezaban a dar muy bien las ventas ahorita a raíz de un caso. Ah, ahorita, gracias a Dios, gracias a las leyes biológicas, le he ayudado a gente. A mi tío lo saqué de un cáncer terminal de huesos y de vejiga. Ayudé a otro amigo que también en el video que aparece ahí de gripas, a su hermano. Prácticamente lo habían desahuciado y prácticamente está ahorita muy bien, ¿sí? A partir de que lo habían desahuciado y fuimos y dijimos, no, tranquilo, o sea, no hay problema. Y lo ayudamos con agua más y lo sacamos rapidísimo. Pero comprendió que en realidad no se estaba muriendo. Es un concepto diferente de lo que es la medicina clásica a manejar leyes biológicas, o sea, leyes de la naturaleza. A partir de ahí se dio una cantidad de referencias, ¿no? Que gracias a Dios he estado pudiendo ayudarle a muchas gentes con sus problemas de artritis, con sus problemas de asma, con sus diferentes tipos de problemas. Y gracias a Dios se iba dando muy bien todo. Hasta que de repente ocurre todo esto, nos meten en un tremendo pánico y empieza la gente a estar paniqueada y empieza a dejar de estar caminando. Entre esas estaba una clienta mía, ¿sí?
a raíz, a partir de todo eso que se dio, de estas personas que la pudimos recuperar rapidísimo, de esos clientes que dijeron, "Oh, es que yo conozco a esta persona, ¿cómo la sacaste si esta persona ya estaba a dos pasos de la muerte y ahorita está muy bien?" Eh, y en cambio, cuando entendió, le quitamos muchos dolores que traía con el agua de mar, quedó enamoradísima del producto, de cómo el agua de mar le ayudaba de maravillas. Y hace poquito fui, hace unos días, a su casa, ¿no? Llevarle, ellos me consumen en garrafones, ¿sí? Y le fui a llevar un garrafón y le expliqué que no debería tener miedo, que el miedo es la causante de que la gente esté enfermando, no el bichito, ¿no? Sino el miedo. Y ella entró en meditación, ¿no? Ella tiene su casa, una casa muy bonita, muy grande. Y yo creo que a raíz de que les empecé a enviar ciertos videos en la cual empiezo a hablar de que deben dejar de tener miedo, ¿sí? Ella logró entender que antes de todo esto, ella tenía trabajo a morir, tanto que ella deseaba poder tener un tiempo de descanso, ¿sí? Y con eso de que se vino lo del bichito, de repente la descansaron. O sea, no perdió el trabajo, pero la mandaron a descansar. Pero con tanta información, tanta desinformación que se está dando en la televisión y en las redes muchas veces, o sea, te saturan de tanto. O sea, la idea es crearte un pánico, ¿sí? Que ella misma, en vez de disfrutar esa semana que tanto anhelaba, ya hasta le dolía la cabeza, ¿sí? Ya estaba así de eso, y incluso prácticamente se habían aislado ellos en su casa, prácticamente se pusieron en cuarentena ellos solitos, como muchos están ocurriendo, asustados, asustados de que ni siquiera te podían dar un saludo de mano porque te podías enfermar, ¿no? Hasta ese grado tenía el miedo. Cuando fui y le llevo y le termino de explicar, ella me ha dicho que ya había llegado a esa conclusión 2 días antes, ¿no? Decir, oye, ¿cuánto tiempo estuve esperando tener una semana de vacaciones? Y ahora que estoy esta semana aquí, estoy tan abrumada, ¿sí? Que no lo estoy disfrutando, estoy hasta asustada, ¿no? Y dice, ¿sabes qué? Mejor me empecé a disfrutar el día. Empecé a disfrutar mi comida, salir al patio a descansar, sin la preocupación de que tengo que ir a hacer esto y esto y esto y esto, ¿sí? Y sin miedo. La plática que tuve con ella le sirvió para reforzar lo que había ella logrado de vivir sin miedo. Apagar la televisión, señores. Clic, ¿sí? Y le dije, de todas maneras, si se llega a dar un problema de que te dé gripa ahorita o te salga un poquito de bronquios, de todas maneras ahí tienes el agua de mar, tómatela. En todo caso es nebulación y vas a ver que no va a pasar de ahí el problema. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que empezar a hacer. Ahora, vamos paso a paso. ¿Por qué se dio en Hunan el problema? Mira, yo manejo las leyes biológicas, primero que debes entender. Hammer, el doctor Hammer, descubrió que toda enfermedad ocurre a raíz de un shock biológico altamente dramático vivido en soledad. O sea, es la causa de que todo cambie. Bueno, a diferencia de aquellas que son traumatismos o envenenamientos, o sea, si te tomas un veneno va a causar problemas en tu salud. O si, por ejemplo, te dan un cuchillazo, te dan un golpe que te quebran, pues va a causar problemas en tu salud. Descartando todos esos casos, Hammer descubre que toda enfermedad ocurre por un shock biológico. O sea, algo que nos toma, eh, que para nosotros es muy fuerte, inesperado y vivido en soledad. O sea, nadie me entiende. Yo solo, aunque tú lo platicas, el miedo lo estás viviendo tú mismo, ¿no? O sea, Hammer descubre, digamos, que toda vida tiene un ritmo biológico de día-noche, día-noche. Durante el día estamos
en lo que es en alerta. Y eso hablamos de toda la vida, humanos, animales y plantas. Y durante el día, su ritmo biológico está a la alza, lo cual le permite estar alerta de no ser cazado o estar alerta para poder cazar. O sea, está en alerta biológica. Entonces, todo dentro de nuestro sistema hay dos sistemas que predominan: el sistema simpático y el sistema vago. Durante el día predomina el estado simpático en el estado de alerta. Eso es el ritmo día-noche. Todo ser vivo lo vive, ¿ok? Y aproximadamente en la noche, entrando en la noche, por ejemplo, ahorita en verano, como a eso de las 7, empieza a entrar a predominar el sistema vago, o sea, le llamamos vagotonía. Y empieza todo, en esos momentos empezamos a tener sueño, empezamos a estar calientitos, empezamos a tener reposo. Y en ese lapso, hasta como eso de las 4 o 5 de la mañana, nuestro cuerpo está descansando y al mismo tiempo dándole reparación a los órganos para prepararse para el día siguiente. Entonces, este ritmo biológico es lo que se llama ritmo día-noche normativo, o sea, es la parte normal. Ahora, este ritmo se puede alterar tanto biológicamente como artificialmente. Por ejemplo, si tú tomas droga, te puedes alterar esto, ¿sí? O sea, viene un subidón y, que toda madre, me tomo unos Red Bull y no duermo en la noche, te andas con el ojo pelón, pero después de que pasa el efecto viene un bajadón. Ah, por ejemplo, en la gente que es drogadicta se le llama la amarilla. O sea, viene un bajón muy fuerte en lo que es entre más excedes el cuerpo, más fuerte va a ser la vagotonía, porque necesita recuperarse. En algunos casos, el proceso de descanso lo hace en varios días. Eso me acuerdo que me ocurría mucho cuando estaba en la universidad, cuando a veces nos dejaban trabajos finales y a veces no dormíamos en toda la noche y todavía le seguíamos todo el día que seguía para entregar el trabajo final, ¿no? Y cuando entregamos el trabajo final, ya andábamos más dormidos y que despiertos caminando como zombies, pero después de 2 días sin dormir, que casi siempre el que es universitario sabe de los trabajos finales, cuando venía, caías redondito, pero no lo recuperabas en un solo día, lo recuperabas en varias noches, ¿no? Varias noches en las cuales tenías que dormir bastante para recuperar ese momento hasta que volvíamos poco a poco a la normalidad. ¿Me explico? Ok. Ahora, Hammer descubre cuando a él le ocurre que a él, una vez que estaban, él es doctor Hammer, para los que no saben, es un doctor alemán que tiene más de 4 o 5 especialidades en medicina, o sea, médico interno y pediatra y no sé cuántas especialidades más tuvo en medicina. Y aparte estudió también lo que fue psiquiatría, física, matemáticas, inventor del bisturí Hammer, o sea, era una eminencia en medicina, era porque ya falleció. Y su esposa era una oncóloga, o sea, los dos eran doctores y muy reconocidos en Alemania. Cuando hace aproximadamente 30 años atrás, él y su hijo Dirk fueron de vacaciones a lo que es Italia, rentaron un yate, fueron ahí. Para su mala fortuna, en lo que fue el yate hubo una balacera de unos mafiosos y una de esas balas perdidas entró al camerino donde ellos dormían y le pega a su hijo en el cuello, ¿sí? No fallece en el momento, ¿sí? Más a los 4 meses fallecen en los brazos del doctor. Nunca se pudo recuperar de lo que es y para él fue un shock muy fuerte haber perdido a su hijo, un shock dramático, altamente inesperado porque nunca se esperaba que recibiera el balazo y fuerte porque era su hijo y vivido en soledad, nadie lo entendía. Cuando fallece su hijo, a él le sale un cáncer de testículo al poco tiempo. A su esposa, que era oncóloga, le sale un cáncer de mama. A los dos le sale cáncer poco después de la muerte de su hijo, ambos siendo doctores, ambos siendo jóvenes todavía y sin haber tenido una enfermedad seria, les pega cáncer a raíz de la muerte de su hijo. Entonces, pero él es doctor de carrera, él con todas las leyes,
Él solo sospechaba que la muerte de su hijo tuvo que ver algo con el cáncer de ambos. ¿Sí? Tengo que enseñarte esta parte para que logres entender después la parte de cómo es que sucedieron las enfermedades. Ok. Entonces, Hammer, después cuando le dieron el cargo de director general del Hospital de Cancerología en la Universidad de Múnich, ya como director general empezó a descubrir que ya como director general podía hacer la investigación como le diera la gana y empezó a ver a todos los pacientes de cáncer y descubre que todos los pacientes habían vivido un shock emocional altamente dramático debido a soledad. Todo empezó por el cáncer, pero después descubre que toda enfermedad sigue el mismo patrón. Todo es igual. También una diabetes, una artritis, problema respiratorio, la bronquitis, el cáncer de pulmón, y así vamos viendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, empieza a preguntarles a todas las personas qué tipo de problema es, por ejemplo, y se da cuenta, por ejemplo, en las personas que tienen cáncer de pulmón, que se que la causa que está causando que el cáncer crezca en el pulmón es el miedo a morir. El miedo a morir produce cáncer de pulmón. Mientras él tenga el miedo a morir, está creciendo en el pulmón. Te voy a poner el ejemplo que me gusta explicar a la gente, ¿no? Imagínate que tú estás así y de repente aparece un león en la puerta de tu casa. ¡Chin! ¿Lo ves? ¿Qué es lo que haces? Sales corriendo de la poca madre. Es más, si andabas con el pie medio lastimadito, el pánico hace que no sientas el dolor. Sales corriendo. Aunque estés gordito y ni podías correr, parece que te pusieron un cohete atrás en el culo. Saliste volando, cabrón. Tu cuerpo, ante verse ante una amenaza, hace cambios biológicos, impacta en una parte muy específica del cerebro, en este caso, en el caso de pulmón, la parte de acá atrás, que es la que controla los aréolos pulmonares y hace que agarren más oxígeno, porque el oxígeno es energía, entonces puedes pelártela, ¿sí? Y después de haberte escapado, ya después de que te le pelaste, ahora viene lo contrario. En esta etapa, mientras estás viviendo aquí el miedo, mientras vives el miedo, hay unos ciertos síntomas generales. Por ejemplo, andas nervioso. Generalmente tiendes a perder el sueño por el mismo nervio. Estás piensa y piensa perdón, en el problema. En ese tiempo estás, ay, me va a ocurrir esto. ¿Y qué me hace? Estás pensando mucho en el problema y tiendes a dormirte, pero tiendes a despertarte como a las 3 de la mañana. Son síntomas generales de estrés. Otro síntoma general, tiendes a perder el apetito, o sea, se te quita el hambre, ¿sí? Porque como andas con miedo, no se te antoja comer mucho. Entonces, son síntomas generales, tiende uno a tener las manos frías y tiende uno a adelgazar. Mientras ocurre esto, son síntomas generales. Dependiendo qué tipo de órgano es el que se afectó, en este caso nos concentramos en el pulmón. Si es cáncer de pulmón, empieza a crecer el pulmón, o sea, empieza a haber más pulmón. ¿Con la intención de qué? De que tengas más pulmón y puedas recoger más aire. O sea, tiene un propósito el por qué, ¿no? En cambio, en los bronquios es diferente. Los bronquios hay de cuenta que es la masa pulmonar, pero hay unas venitas que van corriendo por dentro. Esos son los bronquios, ¿sí? El bronquio lo controla lo que es la parte de la corteza cerebral, ¿sí? Cuando hablamos de la corteza cerebral, siempre que ocurre el impacto, en vez de hacer proliferación, como es el cáncer de pulmón, hace perforación, o sea, hace úlceras. Entonces, el bronquio en esta etapa, mientras tiene miedo, se está llenando de hoyos, se está llenando de pequeñas úlceras en el bronquio. Pero en ese momento tú no te vas a sentir mal, solo te vas a sentir con miedo, con nervios, con los síntomas generales, pero no te vas a sentir nunca mal de los bronquios mientras estés en el pánico. Pero sin embargo, tus bronquios ya se están afectando, se están ulcerando. ¿Sí me explico? Y luego vas a entender ahorita cuando veamos el caso de Hunan, cuál fue la causa que les estaba provocando ese miedo en su territorio. En el caso de los bronquios, cuando hablamos del pulmón, hablábamos de miedo a morir.
En el caso de los bronquios no es este tipo de conflicto, es algo me amenaza, o sea, un miedo en mi territorio, o sea, algo me está amenazando, algo me amenaza alrededor. Y cuando tenemos ese miedo a esa amenaza, eso está ocurriendo, ¿ok? Entonces, a ver, tal vez vayas captando por qué el miedo que nos están metiendo nos está provocando todo eso, ¿no? Ok, entonces, cuando está aquí todo ocurriendo, tú no te sientes realmente mal, no tienes problemas respiratorios. Sí, pero si andas con nervios, ¿no? Si andas con muchos nervios, porque ya de por sí crees que algo te va a ocurrir. Entonces, por eso digo, esas personas que ya andan con miedo, yo sé que ahorita yo les digo, y tú en sí estás loco, no sé qué, si ya andan en pánico, ¿se me explico? Mientras estén así, no se van a sentir problemas respiratorios, pero cuando el miedo termine, cuando ya digan, uff, por fin, ya no hay amenaza, agárrense. Porque James descubre que toda enfermedad tiene dos fases. La fase mientras vives el miedo y la fase cuando ya lo perdiste. ¿Se me explico? Okay. Acá, cuando, cuando uno llega a superar el problema, viene lo que le llamamos la crisis curativa o la fase vagatónica. O sea, tan fuerte fue la simpaticonía, tan fuerte va a ser la vagatonía. Entonces, si duró una semana el miedo, pues va a ser un poco fuerte. Pero si dura un mes, esta parte de aquí va a ser mucho más intensa. Imagínate un miedo de meses o de años. Cuando llegue la fase de curación, puede tirarte en cama y puede llegar hasta poner en riesgo tu vida. ¿Sí? Por eso es importante empezar a perder el miedo ya desde ahorita. Entonces, en Hunan vivieron un problema muy serio. Después les voy a explicar la narración que duró algunos años. ¿Sí? Y precisamente se resolvió en diciembre del año pasado. O sea, en diciembre del año pasado se acabó ese problema en donde la gran mayoría de Hunan, lo que es la ciudad de Hunan, vivía, se terminó y entonces gran parte de la población que estuvo ahí viviendo ese problema, muchos de ellos entraron en la fase vagatónica, que es la fase de recuperación. En esta parte, los síntomas son totalmente distintos, pero es el mismo órgano. Acá primeramente empiezan las temperaturas altas. Segundo, el, lo que le llaman virus, que son proteínas, son moléculas de proteínas, empiezan a rellenar todas esas úlceras que se han formado lo que es en el bronquio, ¿sí? Y sin embargo, también se inflama. O sea, los bronquios se empiezan a inflamar. Entonces empezamos a tener el problema respiratorio y empezamos a batallar dependiendo qué tan inflamado estén los bronquios. ¿Sí? Esta parte después la vamos a... con agua de mar es increíble cómo puedes mantenerlo todo, pero eso voy a explicar un poquito más adelante. Con agüita de mar, ya sea que tú la colectes, ya sea que tú la compres, vas a mantener recuperado esta parte. Ok, miren, el agua de mar, para aquellos que beben agua, ahorita hay tendencia de beber agua de mar por muchas partes, pero beber agua de mar no impide esto. Si tú tomas agua de mar, yo como yo tomo mucha agua de mar, ¿sí? Que dijera, el agua de mar va a evitar que tenga esto. No, o sea, estos son programas que ya están en tu programa. Aunque tomes agua de mar en esta etapa, sí te va a ayudar a vivir menos estrés. Pero mientras vivas el miedo, se va a estar formando. Así que si realmente quieres que no te enfermes, debes evitar tener miedo y beber agua de mar. Pero cuando tú ya por fin pierdes el miedo, viene el proceso de recuperación. En el caso de los bronquios se inflaman, por eso es el problema para respirar, y viene una epicrisis. Y esta va a ser tan intensa como haya durado este periodo. Puede ser tan fuerte que muchos ahí queden. Incluso algunos necesitan hasta respiradores artificiales. ¿Sí? En Hunan el problema es que esta etapa duró años. ¿Sí? Entonces, por eso es que se dieron casos fuertísimos nomás en esa comunidad, no en el resto de China, en esa comunidad. ¿Ok? Pero
después de que se recuperó, ya que terminó, ya se recuperó la gente, los que vivieron esa etapa la vivieron muy intensa. El resto simplemente no la vivió tan fuerte porque para ellos no era tan importante. O sea, no entraron en pánico. Entonces no vivieron las etapas de esa manera. ¿Ok? Pero mucha gente sí lo vivió de esa manera. Después les voy a ir narrando el conflicto. Ok. Esta parte, esta parte de aquí, vamos a entrar cuando nos empecemos a dar cuenta que todo lo que nos han metido, todo ese pánico que nos han dado, ha sido de gratis. O sea, en realidad, nunca debieron haberse, nunca nos debían haber asustado tanto. ¿Sí? Si ahorita te logro quitar el miedo, que logres entender que en realidad no debes tener miedo por eso, y si estabas viviendo con miedo, a lo mejor el día de mañana amaneces con problemas respiratorios, con bronquios, ¿sí? Pero créeme, es mejor que sea mañana, porque habrá sido un periodo corto, a que si se alarga el miedo, sigue alargando con el paso de los meses, esa bronquitis te va a llegar intensamente fuerte y te puede tirar en cama. ¿Ok? Entonces, por favor, no tengas miedo. Ok, ahora te voy a explicar lo que ocurrió en Hunan. ¿Sí? Un segundito. El problema a veces de China es de que la información no corre tan completa, ¿no? Precisamente aquí una doctora con conocimiento de nueva medicina germánica tuvo la oportunidad de que le llegó información y se comprendió el porqué de la enfermedad. ¿Sí? Ok. Ok, ahora el conflicto de Hunan. Déjame tomar un poquito de agüita. Se reseca. Acuérdense, no tengo una buena computadora, es una copa de viejita. No tengo un gran programa de software de edición. Así que lo estoy tratando de hacer corrido. Este, para tratar de explicarlo. ¿Sí? Por eso van a ver que lamentablemente soy el iniciado en sistemas y no tengo una buena computadora, ¿no? Cosa de que miren, no me he hecho rico ayudándole a la gente. Le ayudó a muchos, yo creo que a unos 20 personas a recuperarse de cáncer. Gente les ayuda a recuperarse de SIDA, y sí, el SIDA se cura. Les ayuda a recuperarse de asma, de muchas enfermedades, y nunca hice dinero, porque no les cobraba. ¿Ok? Ok, ahora aquí viene el conflicto de Hunan. Dado que Hunan es un área tan grande, es difícil precisar realmente sin mencionar que cualquier noticia en China también será controlada, controlar la información. La información que recibí fue difícil de obtener. Después de todo, los chinos son muy protectores en qué tipo de noticias permiten en el dominio común. Dicho esto, cuando me presentaron varios artículos, comenzó por fin a tener sentido. Recuerden que esta doctora comprende las leyes biológicas, entonces cuando le llegó esta información por fin entendió por qué se dieron las cosas. Lo siguiente fue tomado del informe Bloomberg del día 23 de enero del 2020. Cuando el primer ministro Lee Kuan-yew, disculpen si no lo pronuncio bien, declaró una guerra contra la contaminación. En 2014, unos cientos de residentes de la ciudad de Hunan, en el centro de China, lo tomaron como una señal e imprimieron las palabras de Lee en una gran pancarta de 6 metros y protestaron frente a una planta de incineradora de mal olor que temían que causara enfermedades en la comunidad. ¿Sí? Animados por la condición de que estaban respondiendo a la llamada del liderazgo, los residentes fueron acosados por policías locales que derribaron el letrero y lo pisotearon. Estábamos preocupados y enojados cuando nos dimos cuenta de lo que estaba causando el herdor, o sea, la peste, ¿no? Y estaba enfermando a nuestros hijos, dijo Chan Hui-shou, de 44 años, quien estuvo detenido durante una semana por hacer la pancarta.
Pero nosotros como hormiguitas, el gobierno local puede aplastarnos como quiera. Se sabía miedo incluso a las represalias, ¿no? El episodio inició una pelea de 6 años, para que vean, es un conflicto de 6 años, ¿sí? 6 años que ha vivido Chan acosado y monitoreado por las autoridades locales, sin ninguna señal de que el gobierno planee reubicar el incinerador. A pesar de sus repetidas peticiones y publicaciones en las redes sociales sobre la contaminación. El hecho de que este asunto es defendido por el líder chino más poderoso desde Mao lo hace aún mucho más delicado, lo que lleva a los funcionarios locales a tratar de silenciar a los activistas, que podrían exponer la degradación del medio ambiente bajo su supervisión. En septiembre del año pasado, un grupo de 5 residentes llegó a Beijing para solicitar audiencia con los funcionarios, solo para descubrir que esa noticia ya había sido enviada con anticipación. Fueron recibidos en la estación de trenes por una docena de hombres vestidos de negro, que nada que tiene que ver con los hombres de negro de la otra gay. O sea, llegaron simplemente con una docena de hombres vestidos de negro, quienes le dijeron que habían acordado a ver algunos funcionarios para discutir el tema, y los condujeron en 3 autos. Y en lugar de llevarlos a un edificio del gobierno en la capital, los autos los llevaron de regreso a Hunan. Un viaje de más de 10 horas, o sea, no sirvió de nada, ¿no? Como los residentes de campaña de Hunan se dieron cuenta de que encarar a las autoridades era un asunto serio, recientemente cambiaron la táctica para tratar de llamar la atención del gobierno central sobre su difícil situación. Pero según Chang, los funcionarios de Wuhan han bloqueado sus intentos de llegar a Beijing, monitoreándolos cuando reservan boletos para viajar a la capital, o sea, los saboteaban, ¿no? Chang, quien habló antes del brote actual del virus, se reserva su desprecio hacia las autoridades locales y lo que considera una falta de voluntad para proteger de la salud a las personas. El secuestro inesperado me hizo perder la fe nuevamente en el gobierno local y sus irrazonables y lo irrazonables que pueden ser. ¿Ok? Ese es el conflicto original. Un conflicto de una planta contaminadora que tenían ellos miedo a que sus hijos y ellos mismos enfermaban. Es el miedo a que algo me está amenazando en mi territorio, miedo en mi territorio, miedo a que esa planta me vaya a enfermar. Entonces, muchos de los que estaban en esa área estaban con ese miedo, con ese pendiente. Miedo que algo los amenazaba. El miedo a enfermarse. ¿Ok? Okay, hasta ahí vamos. Fue un conflicto de 6 años que se daba no en todo China, en Hunan. ¿Ok? Ahora, los 1.400 millones de personas de China, ahora sí se está hablando de toda China, los 1.400 millones de personas de China producen montañas de basura que necesitan ser tratadas con urgencia. Según el Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano Rural, el volumen de basura doméstica tratada en las áreas urbanas alcanzó 215 millones de toneladas en el 2017. Los medios estatales a menudo citan esta cifra con la Asociación de Medios de Medio Ambiente y Saneamiento Urbano de casi 1.000 millones de toneladas de desechos de cada año. Eso es lo que regularmente se estaban manejando esas plantas, ¿no? Un programa piloto de reciclaje entró en vigencia en Shanghái en julio, que se expediría a 46 megaciudades para fines de 2020. Sin embargo, los resultados hasta ahora han sido mixtos, ya que la ley de clasificación de basura codificada por los colores de 4 niveles desconcertó a los residentes hasta que el reciclaje despegue. Los vertederos o la incineración sigue siendo las únicas alternativas listas. Aunque ya se dio que se iba a hacer el piloto, el problema es que iba a seguir todavía incinerándose, ¿no? Para diciembre
Pongan atención en esta fecha. En diciembre, que fue cuando se empezaron a dar incluso los primeros casos de bronquitis y neumonía en Hunan. Para diciembre, el sitio estaba cubierto de maleza y el suelo rojo en gran parte ya desierto. Un trabajador reunió los pocos materiales que quedaban y dijo que le habían dicho que los guardara hasta que se tomara una decisión sobre si continuar con el proyecto o no. Dijo que se había regocificado ante la noticia de la suspensión de la planta y agregó que nunca se debió haber sido construido tan cerca de la población. Fíjense, en diciembre se cerró la planta. Entonces, al cerrarla, por fin se llegó a la solución del miedo a lo que me amenaza. Por fin la amenaza terminó, ¿sí? Al llegar el momento de que la amenaza termina, es el momento de la conflictolitis. El problema se resolvió. Entonces, viene a nivel sí que llega un por fin se resolvió el problema, ¿no? Qué bueno que se acabó. Por fin ya nuestros niños van a estar bien. Pero a nivel cerebro y a nivel órgano empieza otra etapa. Aunque aquí había ulcerado y no habían sentido ningún síntoma, acá empieza el proceso de reparación, pero el proceso de reparación es inflamatorio. Es inflamatorio y empieza a tener, y ahí es cuando te empiezas a sentir mal. Es cuando empiezas a sentir problemas porque se está inflamando los bronquios. En ese momento está el proceso de reparación. Conforme vaya pasando, generalmente la primera semana es la más intensa, es la más difícil, es cuando empiezan los problemas más serios. Una tos seca, ¿sí? Tienen que empezar a salir toda esa flema, ¿sí? Entonces, en Hunan empezó ese problema en diciembre, justo cuando la amenaza terminó. Y empiezan a caer en cascada algunos miles de personas, porque hablamos de una comunidad de 14 millones. Hunan son 14 millones de personas en esa ciudad, en esa comunidad, ¿sí? Y muchos de ellos, no todos, porque no todos entraron en ese conflicto, lo miraban, pero no lo tomaron tan en serio. Los que sí lo miraban como una amenaza real, esos son los que cayeron enfermos de bronquitis y muchos de ellos no sobrevivieron, ¿sí? Un conflicto muy fuerte, muy intenso, ¿sí? Hasta ahí todo. Y hasta ahí nomás la comunidad. El resto del país no se vio afectado. Era un conflicto local y debió ser terminado siendo local. Y si así no se afectó el resto de China, no tenía por qué haber afectado el resto del mundo. ¿Sí? Ahora, entonces, ¿por qué se dio a nivel mundial todo esto? Este que lo estuve leyendo de Hunan lo pueden ver dentro de mi grupo de terapias marinas. Recuerda que en Facebook le puedes poner ahí donde dice buscar terapias marinas y ahí está, y ahí lo subí. Ahí viene la información un poco más a detalle, vista desde la nueva medicina germánica y contemplada por la doctora Laker. Entonces, ¿por qué se dio a nivel mundial? Comprendo, hay muchas teorías de que es un virus que fue inventado, ¿no? No lo fue. Aunque hubiera sido inventado, si no hay, nosotros le llamamos masas conflictuales, qué tan intenso haya sido tu problema, va a ser qué tan intensa va a ser la crisis. Entonces, aunque llegase ese bichito, como dices por ahí, si tú no tenías masa conflictual, no has vivido miedo, no te va a hacer absolutamente nada. Nada. ¿Entiendes? Entonces, el resto del mundo no tenía por qué haber sufrido ningún mayor problema. Aquí es donde entra lo que es la parte política. Y ahora tengo que entrar en esta parte de la política para que logres entenderla. De hace mucho tiempo que la economía ha querido meter en pánico a la gente con un virus para aprovecharla
y darnos en la torre a nivel económico. Se quiso hacer con el caso del, ay, se me va a hablar ese virus que nos querían meter en Estados Unidos el pánico de que se estaba el cólera o el ébola, ¿sí? No más que el miedo a morir no produce los síntomas del ébola. O sea, el ébola eran síntomas totalmente diferentes. Entonces, el miedo a morir por ébola no nos iba a provocar síntomas de ébola. Iba a producir problemas respiratorios. Entonces no pegó el chicle. ¿Entiendes? Eh, y por lo tanto, como no se dio el miedo en general, no se pudo aprovechar para darle en la torre a la economía. A diferencia de que ahora que se dio lo de China, para tu formación debes saber que hace más de un año se hablaba que iba a aparecer un virus para utilizarlo como pretexto para darle en la torre a la Wall Street, porque necesitaban tumbarla. Y no los chinos, los mismos de la Wall Street. ¿Sí? Necesitaban resetear para que toda esa gente se deshaciese de todas esas acciones basuras y hacer el famoso rescate que está ocurriendo. Ahorita, la gente que está en México conocemos muy bien lo que fue el FOBAPROA. Nos endeudaron a todos los mexicanos para rescatar a los bancos. Con esto, tú no sabes, tú has estado encerrado ahorita en tu casa, paniqueado, asustado, pero en este lapso, la economía ya nos metió un gol. O sea, ahorita, por ejemplo, la Wall Street ha caído en, te digo, caídas históricas, como no tienes idea. ¿Y qué es lo que está haciendo el gobierno? Los gobiernos están metiendo dinero público al privado. O sea, están rescatando a las grandes empresas que ya tenían un chorro de acciones basura y ahorita se están deshaciendo de todas ellas. Y se están llevando en la cola a todos los accionistas que creían que eran accionistas y metían dinero en su bolsa. Todos esos que estaban ilusionados de que iban a ganar dinero en las acciones, a eso se lo están llevando. A los grandes, a eso los están rescatando, le están dando billetes, nos están metiendo un FOBAPROA a nivel mundial, como no tienes idea. Mientras tú estás encerrado, les funcionó muy bien meternos pánico. El pánico era para crearte la necesidad de tener que rescatar y a mantenerte a ti encerrado. La pandemia como se dio, no la pandemia, no voy a quitar la palabra, la cuarentena como se dio, nunca se vio dado, además nunca debió haber existido tal cuarentena. Pero lo que ellos no contaban era que todo ese borbandeo de miedo que nos están dando, tú prendes la televisión, el bichito, el bichito, el bichito, miles de muertos, miles de muertos, miles de muertos, miedo, miedo, miedo. El problema es que el miedo sí produce problemas respiratorios. Diferente al ébola, el miedo no producía problemas estomacales, pero sí problemas respiratorios. Entonces se salió de control. Ahora sí la gente está entrando en pánico. Sí está entrando y mucha gente que de no haber enfermado ahora está enfermando a raíz del miedo. Ojo, si tú quieres seguir las recomendaciones de estar de quedarte en casa, no hay problema. Si quieres seguir las indicaciones de usar gel, no hay problema. Son recomendaciones de higiene que están bien, no hay problema. ¿Sí me explico? Siempre y cuando sea voluntario. Más sin embargo, nos han metido tanto miedo para... Cosa curiosa, fíjate. Eso fue para tumbarlo allá, pero se ha seguido aprovechando de tal manera que se están disfrazando muchos golpes de Estado. Muchos golpes de Estado se están disfrazando y se están dando. Está el ejército ahorita afuera. Está las policías en partes, ¿no? Hasta antes de esto, de según, ¿entiendes? Antes mirábamos un video de Colombia disparándole a la gente, de Ecuador, de Chile, dejando a gente con los ojos, disparándole a los ojos. Represiones policíacas de golpeando gente y llegaban y golpeaban gente en la calle. Todo el mundo protestábamos en la red de que eso era brutalidad policíaca
y de que eso era un golpe de Estado y que deberíamos hacer todo lo posible. Ahora dime, ¿qué has escuchado de Bolivia? ¿Sí? Ya nada. ¿Ah? ¿Qué has escuchado hablar de Chile? Ya nada. ¿Qué has escuchado hablar de Ecuador, de Colombia? Ya nada. Ya están encerrados en sus casas. ¿Sí? Ya están apanicados en su casa. Y cosa curiosa, mira, miré hace poco, y no es el único caso, he visto varios videos en la cual se mira una persona caminando y de repente le llega la policía y los golpean. Y en uno de esos que se grabó así, me acuerdo que estaba una persona y le llegaron tres policías, cuatro policías, y la persona lo estaba grabando desde la ventana. Se levanta la camisa que no tiene y se le lanzaron y lo empezaron a golpear. Y la persona que estaba grabando diciendo, para que veas que no tienes que salir. ¿Sí? Estaban justificando que lo golpearan. Todos los derechos humanos que tenía esa persona se fueron al carajo. Y cada vez veo muchos amigos míos que dicen, miren qué bueno que está sucediendo para que entienda que no tiene que salir. ¿Dónde quedó en los derechos humanos? Ya no lo están haciendo trizas. ¿Sí? En Mexicali, donde yo soy, hace poco hubo una consulta popular para decidir si decidíamos que la Constellation, una cervecera que desde el principio llegó aquí con sus corruptelas, llegó realmente al que corrupto del PAN, tengo que mencionarlo, o sea, lamentablemente así fue. El gobierno pasado que terminó su periodo en diciembre, llegó a ser tan corrupto aquí en Baja California que llegó esta cervecera aprovechando esa corrupción y se instaló aquí. Y desde el primer día hemos tenido problemas con ella. Hemos protestado, nos han mandado gente a golpear. O sea, por eso cuando ustedes escuchan de la Constellation, en Mexicali no la queremos. ¿Sí? Desde el principio llegó siendo corrupta, llegó golpeando a la gente porque contaba con el respaldo del gobierno. Y en ese tiempo estaba el Peña Nieto, a nivel federal estaba Peña Nieto, a nivel local teníamos el que corrupto y a nivel municipal teníamos se me va el nombre del presidentillo ese, del PRI. Todos corruptos para darle todo a la cervecera. Y nos jodíamos nosotros los mexicalenses. Hubo una consulta, nos metieron un gol, no le hicieron habido por haber. Y ahora que el presidente dijo, se va a hacer consulta y van a decidir los mexicalenses, ¿saben lo que estaban ocurriendo antes de la consulta? Estaban metiéndonos pánico para que no saliéramos a votar. ¿Cómo en medio de una crisis que la gente tenga que salir a votar? ¿Sí? Incluso hubo una diputada ahí que sacó que, ¿cómo vas a salir? ¿Vas a arriesgar tu vida, ¿sí? A salir a votar por el caso prácticamente metiéndote miedo para que no salieras a votar. Se está aprovechando al máximo esto. Y mientras la táctica de la cervecera era meter pánico a la población para que no saliera a votar, y ellos llevaron carros, camiones completos de acarreados para que votaran. O sea, ellos sí llevaban acarreados en un autobús lleno donde no tenían la sana distancia y todos amontonados le estaban pagando una lana para que fueran a votar. Pero pensando que con el miedo iban a ser menos los que saliéramos a votar que los que ellos llevan acarreados. Mas, sin embargo, la gente de Mexicali salió y votó en contra de la cervecera. Y aún así fue casi arrasador. Nos metieron mucha gente de que compraron su voto y muchos acarreados. Y aún así llegamos a 73% de votación a favor de que se fuera. Créanme, no vamos a renunciar hasta que esté. Pero de esa manera es como están aprovechando para meterte pánico, miedo a no hacer nada, que estés encerrado en tu casa. ¿Sí? En España, en Italia, en Alemania, donde se ha hecho lo que es la cuarentena obligatoria, hay miles de casos y va a haber más. ¿Por qué?
Porque a diferencia de que lo que en Hunan fue un caso focalizado en una área, el pánico que le están metiendo se lo están metiendo a todo el país. Entonces le está brotando por todas partes. No es el bichito, ¿sí? Es el miedo que les metió a todo el mundo. El miedo que le están metiendo a España. El miedo que se le está metiendo a Alemania. El miedo que se le está metiendo a Francia. Que hicieron lo que es no les ha funcionado. Siguen teniendo miles y miles de casos. Estados Unidos. ¿Sí? Estados Unidos hizo lo mismo, el estilo europeo, y miren los resultados ahorita. Ahorita van más de 1000 muertos y mucho más de gente infectada que en China. Y en China solamente fue en una parte donde se hizo la cuarentena. Y no hubo necesidad de más. Pero en cambio, el pánico lo hicieron general. General. Y por eso se están viendo los resultados. Gracias a Dios en México tenemos un presidente que se está poniendo los... y está diciendo, no, no va a haber cuarentena. ¿Quiere quedarse en casa? Quédese. ¿Quiere lavarse las manos? Quédese. Mantengan la sana distancia. No hay problema. ¿Sí? No hay problema. Pero siempre y cuando no tengas miedo. ¿Ok? Es importante, te tienes que quitar el miedo. Porque si no, va a ser que ese miedo siga creciendo y tú seas parte de la estadística. ¿Entiendes? Por eso no contraviene lo que son las indicaciones sanitarias. Las indicaciones sanitarias de la limpieza siempre deben de haber existido. ¿Sí? La limpieza es importante. Pero nunca se ha encerrado una persona por una gripa. ¿Sí? Puede ser bronquitis o neumonía dependiendo con la intensidad del miedo que tú la vivas. El otro problema es el riñón. Si el riñón está afectado, las personas que son más peligrosas de recaer, aparte de la gente mayor, aparte de la gente que ha estado con cáncer por las quimioterapias destrozan completamente el sistema inmune. Mira, la gente que yo he podido ayudar de cáncer ha tenido que dejar las quimios. Su decisión. Pero yo le explico lo que es. Y una vez que la deja, se han recuperado muy bien. Son casos reales. ¿Sí? Nunca menciono nombres. Eso ya depende de cada quien. Pero esas personas tienen su sistema inmuno porque los están la quimio es veneno. Me pueden decir lo que sea, pero es tóxica, por eso se llaman citotóxicos. Te destroza todo tu sistema inmune. Esos son muy peligrosos. Esas personas, más el miedo que se les está metiendo, van a ser proclives a caer al hospital. Las personas que tienen problemas de retención de líquidos, el problema es que como retienen líquidos, si se les inflama el pecho por la bronquitis o por una gripe, los pone más grave, porque el riñón no deja que ese líquido que debe salir en una gran orinada, no lo deja. Entonces esa inflamación las hace mucho más intensas. Por eso las personas que tienen problemas de retención de líquidos o de diálisis son muy peligrosos que caiga enferma. Y sobre todo si se le encierra en el hospital. La persona debe estar recuperándose en casa. Secreto, el agua de mar. Si tú tienes problemas de retención de líquidos, ya desde ahorita deberías estar usando el agua de mar porque hace funcionar a tu riñón de maravillas. Todas estas personas que yo me topo, que están hinchadas, yo lo que les hago y los sorprende es que uso este atomizador con agua de mar y les pongo ahí donde están hinchados, ¿sí? Y les doy un traguito de agua de mar. Yo, tómate un traguito. ¿Qué? ¿Qué? Tómate un trago nada más. Y luego póntelo. Los entretengo unos minutos y de repente veo que empiezan a hacer, oye, ¿qué me hiciste? Ya me siento más ligero. Se están desinflamando. El agua de mar es lo mejor que existe para que funcione tu riñón de maravillas. No es sal. El agua de mar no es sal. Y sin embargo, la gran mayoría de los doctores desconoce que el agua de mar, una persona que tiene problemas de retención de líquidos, si la metes en el mar, se desinflama y empieza a funcionar el riñón. La gran mayoría lo desconoce completamente y piensan que te puede hacer mal. Pero las personas que ya conocemos el agua de mar
y que hemos visto que todas esas personas que tienen problemas de riñón se recuperan, a veces en pocos minutos pueden ver resultados, es en la práctica, ¿sí? Entonces, esa persona que tiene problemas de retención, parar en un hospital, es una de las de alto riesgo. Las personas que tienen problemas de asma, ya de por sí han estado viviendo un miedo, ¿sí? Miren, fíjense cómo voy a mostrarles un ejemplo con el asma. El asma es una parte que te va a poder ayudar a entender. Mira, una persona que tiene asma, que llega conmigo, tengo que descubrir cuál es el miedo que él tiene, sobre todo si es bronquial, cuál es el miedo que él tiene, por lo cual a él le dan ataques asmáticos. Generalmente cuando da la crisis de asma, no es cuando está viviendo el problema, no, es antes. O sea, por eso la gente no relaciona. Por ejemplo, una persona que yo me encuentro con asma, ¿sí? A ver, cuando se siente así como que necesita el respirador, es aquí en la crisis curativa. Pero aquí nomás sí hay que reaccionar. Aquí tienes que tratar de quitarle el miedo. Aquí con el agua de mar lo recupero rapidísimo. A veces se quiere utilizar el aspirador. Pero aquí no es donde se resuelve el problema. Se debe resolver acá. Tienes que ayudarle a identificar cuál es el conflicto que le está originando el miedo. Normalmente la persona asmática es una persona. La gran mayoría de las veces es miedo a una persona que entra en pánico y mientras esté con ella no se siente mal, pero se siente asustado. ¿Sí? Y después de que ya pasó el susto, es cuando le viene la crisis. ¿Sí? Ok. Entonces, cuando tengo una persona que trae problema de asma, me concentro en concentrar a qué o a quién le tiene miedo antes de que suceda todo. Entonces, parte a veces de mí era ver las veces que le tocó el ataque de asma, quién o a qué vio antes. Cuando logras entender eso, empiezas a descubrir a quién o a qué le tiene miedo a la persona. ¿Sí? Entonces, vemos, descubrimos y puede que la persona, si logra entender, empiece a tener menos crisis asmática. Pero, aquí viene un pero, como ha ido con muchos doctores con asma y hablan de los agentes pagénitos, de algo que te está provocando el asma y no se va al origen, todo solo, entonces te empiezan a meter miedo. Dice, el polvo es malísimo para el asma, es causa de asma. La humedad es causa de asma. Cuidado, no puedes estar donde haya polvo. Te meten tanto ese miedo que ya con el tiempo empiezas a ver al miedo como una amenaza. Entonces, cuando tú ves que viene polvo, tú ya entras en pánico porque piensas que vas a tener ese ataque asmático. Entonces, ahora tu amenaza, aparte de la amenaza original, la amenaza al polvo o a la humedad o a esto otro, activa el, la crisis curativa asmática. ¿Entiendes? Entonces, cuando me toco con una persona, tengo que hacerle entender que el polvo nunca fue la causa. Ese es un miedo que le metieron a él. Y mientras tenga ese miedo, también va a tener problemas asmáticos. Es muy parecido a lo que ocurrió con Hunan. ¿Sí? Lo de Hunan debió haber quedado en Hunan y ahí se acababa el asunto. Pero ahora nos metieron tanto miedo, ese miedo es lo que nos está atacando. El miedo a que algo me amenaza. Ese bichito me está amenazando. ¿Sí? Me puede enfermar y me puedo hasta morir. ¿Sí? Es similar a lo que está ocurriendo con el asmático. ¿Sí? Tienes que quitarle el miedo original y el miedo que le han estado metiendo. En ese video que te digo que está en YouTube, que tengo de gripes y asma, ahí sucedieron, ahí hubo dos testimonios, porque se hacía en grupo, en el cual mi amiga Margarita nos habló de un caso de asma que ocurrió con sus niños y que precisamente cuando se movieron de casa se acabó el problema.
y fue precisamente por un miedo que estaba por ahí con alguien, alguien externo, ¿no? Y hubo un amigo que también ahí estuvo, que toda su vida ha padecido de asma, toda su vida, y desde que empezó a ir a las pláticas, él se fue dando cuenta que antes cuando él tenía que correr se ponía una mascarilla porque tenía miedo al problema de que le fuera a dar problemas asmáticos. Y cuando fue comprendiendo, cuando íbamos a las pláticas que eran más miedos, se fue dando cuenta que empezó a quitarse eso y podía ya correr sin la mascarilla y respirar mejor. El miedo que le habían metido, él no podía tener perros en la familia porque el pelo del gato y el asa es causa asma, entonces él nunca podía tener un perro por el miedo al asma que le podía producir asma. Cuando logra entender que realmente no era nada de eso, que empezó a entender, porque analizamos su caso y él comprendió realmente por cuál fue su problema de asma, ahora ya tiene perro, ahora disfruta sus mascotas sin miedo a que algo, a que eso le vaya a producir asma, porque ya entendió que no era la causa. ¿Entienden? O sea, quítense del miedo, libérense del miedo, ¿sí? Entonces, por eso les recomiendo que vean ese video. Si estás viendo en mi grupo, el de terapias marinas, por allá abajito está ese video. Pero si lo estás viendo desde YouTube, ahí tengo varios videos de pláticas que tuve con un grupo aquí en Mexicali que les enseñaba. ¿Sí? Y en ese de asma va a ser muy importante. Pero también si tienes problemas con cáncer, pues ahí hay varios que hablo sobre cómo recuperarse del cáncer, ¿no? Los puedes ver, ahí están en el mismo canal, ¿no? Entonces, vamos comprendiendo en esta parte. La parte política nos metieron pánico para hacer lo que tenían planeado, destrozar la economía de la Wall Street. El problema es que ahora se están destrozando la economía personal, entonces se están llevando de calle a todos. Y el miedo que nos metieron, que estaba hecho con el propósito de tumbar a la economía, pero no era el propósito de enfermarte, resulta que el miedo a morir sí produce problemas respiratorios. Entonces se está difundiendo tremendamente. Entonces sí les funcionó en el sentido de crear pánico porque la gente se está muriendo. ¿Entienden? Pero ha habido el miedo. Ahora sí, el miedo produce enfermedades respiratorias. ¿Ok? A la persona que le produce cáncer de pulmón, me cuesta mucho trabajo ayudarla. Trato de mandarla con un doctor, unos doctores que manejan las leyes biológicas, porque yo sé que la fase de curación es una tuberculosis. O sea, cuando venga acá, el cáncer se va a desbaratar con una tuberculosis. Un doctor clásico que escuche esto va a decir, está loco este cabrón. Porque para ellos la tuberculosis es una cosa y el cáncer de pulmón es otra. Pero los que conocemos la ley biológica sabemos que siempre ocurre así. Entonces yo me topo con una persona que y le quito el miedo, sé que va a caer en cama con la tuberculosis. No es que lo crea o no, va a suceder. ¿Entiendes? Esa es la diferencia cuando tú comprendes las leyes biológicas. Entonces, y si ha sido cáncer, quiere decir que ese miedo lo ha vivido por más de un año, entonces va a caer en una crisis muy intensa. Y si la persona no logra entender que con el agua mar puedes recuperarte, pero que vas a estar en cama buen rato con serios síntomas de respiración, pues mejor no lo ayudo, ¿sí? Apenas que logre entender que tiene que pasar por esa crisis, ¿sí? Y prefiero que sea un doctor el que lo ayude porque el pánico va a ser muy grande alrededor de su familia y el pánico dentro de los doctores también. Entonces, eh, yo sé en dónde puedo ayudar y en dónde no, ¿sí? Y en este caso, este video volvemos a repetir, quitarte el miedo. ¿Quieres mantenerte en casa? Perfecto, haz otras cosas, disfruta tu tiempo, ¿sí? ¿Quieres la sana distancia? Hazla. Estar usando gel todos los días, hazlo. Siempre y cuando lo hagas sin pánico, sin miedo. ¿Quieres usar la mascarilla? Fíjese, los doctores te han dicho que la mascarilla es contraproducente porque produces toda tu suciedad ahí mismo.
Entonces, si tú estás así, ya con la mascarilla, estás enfermo, tú ya estás en miedo, ya estás en pánico. Debes quitarte ese pánico. ¿Ok? Ok. Entonces, para todo hay solución. Pero lo primero es quitarte el miedo. Porque aunque tomes agua de mar y sigas con el miedo, el problema va a seguir. ¿Sí? El problema va a seguir. Entonces, resuelve pronto. Ya andas con el problema respiratorio, ya sea una gripita, ya sea la garganta, ya sea bronquios, ya, neumonía es mezclado con problema de retención de líquidos. Entonces, si tienes una tinita, una pequeña tina, compra sal de mar y en una tina métele 3 kilos de sal de mar. Revuélvela bien y métete media hora dentro del agua. El riñón va a empezar a trabajar bien mientras estés dentro del agua. Y si es muy intenso tu reflejo, hazlo 2 veces al día, en la mañana y en la tarde, hasta una hora. Pero si tienes problemas tú ya de retención, que ya lo sabes, métete una hora. ¿Sí? Vas a ver cómo tu riñón va a empezar a trabajar bien. Y ya nos venden estos estos te vienen para algo pequeño, o sea, una gripe pequeña, te lo pones y santo remedio, se acabó. Pero ya cuando andas con la bronquitis necesitas más cantidad, ya necesitas tomar más y hacer nebulaciones. Esas nebulaciones es hecho que entra a tus bronquios el vapor con minerales, te vas a empezar a hacer a que empieces a esa toca seca, a hacer una toca y empiezan a salir los mocos, los gárgaros, ¿sí? Cuando empieza a hacer eso es porque por fin está empezando a sanar, ¿sí? Y ponte algo, aquí en esta parte, ponte un paño mojado, un poquito de hielo. Esa te va a bajar la fiebre, ¿sí? Te va a bajar la fiebre sin necesidad de medicamentos. Entonces, si estás en el mar, pues ahí ve recógela, ¿no? En Mexicali yo la tengo para la venta. Si tú ya sé que en Mexicali y quieres agua de mar, incluso cómo utilizarla, llámame al 686-255-9513. La tengo para que tú la puedas tomar, ¿sí? La tengo en garrafones para que la puedas usar. La tengo en garrafas pura para que hagan nebulaciones, ¿sí? Y ya ahí te puedo dar indicaciones de cómo la puedes utilizar bien, sobre todo para tu problema. Ok amigos, espero que les haya servido este video. Si crees en esto o no crees en esto, va a depender de ti. Nada más. Recuerda, si quieres estar quedando en tu casa y hacerlas, perfecto, pero sin miedo, sin pánico. ¿Ok? Y por favor no le disparen a la gente que va caminando, ¿eh? Nada, ¿qué culpa tenemos nosotros que la gente tenga el miedo? ¿Sí? Si no, yo no tengo el miedo, yo sé cómo combatirlo. Incluso si algo me ocurre, para cuando voy a lavar, quiero comer algo, me lavo mis manos con mi agüita de mar. Esto mata a todos los bichos, todos, todos, ¿sí? Mejor que el gel, ¿sí? Entonces, bien amigos, ayúdenme a compartirlo. Estamos obligados a compartir esta información. Tenemos que quitarnos el miedo. No compartas toda esa información pésima que se está corriendo en internet. Que el coronavirus, ignóralo, no lo compartas. Que en Estados Unidos hay 1000 muertos, no lo compartas. Que el pan en México, estos cabrones. Yo le miento a la madre nomás por. Este, entonces, señores, compartamos esta información. ¿Sí? Tenemos que empezar a quitar el pánico ya desde ahorita. Su amigo Carlos Martínez, en Terapias Marinas, y esperamos para bien todo. Gracias.